Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con el senador Francisco Huenchumilla. Gracias por estar acá con nosotros una vez más, senador. Porque, a ver, antes de entrar a lo que dijiste en el diario La Tercera, que me parece muy interesante, estamos pasando un momento, después de 2 años de gobierno, de un gobierno nuevo, que por cierto todo el mundo probablemente sabía que la falta de experiencia podía afectarla, pero estamos en un momento donde vienen próximas elecciones y todo lo demás. La pregunta que te hago directamente, Francisco Huenchumilla, es: tú fuiste una persona que fue bien apoyador de la llegada de este gobierno. Lo dijiste acá, instaste a que tu partido también participara de eso. Eres vicepresidente del partido ahora. Y sin embargo, te he notado que has como que perdido un poco del entusiasmo de que se pueden hacer grandes cosas en una relación con este gobierno, y te quiero preguntar por qué. Porque yo, Fernando, sentía como que en Chile, con la elección del presidente Boric y la llegada al poder de toda nuestra generación, estábamos como iniciando un nuevo ciclo en la historia de Chile. Porque por primera vez una nueva generación, de los 30, los 35, los 40, lo más, se hacía cargo del Estado, sin experiencia previa, pero con esa frescura de la juventud, con esa transparencia, con esa ilusión de que las cosas se podían hacer de manera distinta, a la vieja guardia, de la vieja política, como se dice. Sí. Y yo creo que ellos crearon una cierta ilusión, una esperanza, un clima diferente, del cual yo me hice parte, que vengo caminando desde los tiempos de la universidad con Patricio Elwin y Ricardo Lago, como mis profesores. Imagínate todo lo que he vivido en política. Sentía que era algo distinto. Y después de 2 años, yo siento que hemos bajado a la superficie de la tierra, a la dura realidad de que las cosas en política hay muy poco que inventar, sino que se requiere experiencia, se requiere escuchar, se requiere intercambiar generaciones, se busque hacer cosas prácticas por la gente. Entonces siento como que esa ilusión se fue. Y hoy día estamos en la cruda realidad de nuestra situación como país. Eso es un poco mi... Y esa cruda realidad, ¿cómo la describirías tú? La describiría como enredada, como sin horizonte, como falta de gestión política para los efectos de destrabar el hecho de ser minoría en el Parlamento, el hecho de tener una doble coalición, pero que al mismo tiempo compiten por la hegemonía de la izquierda, el hecho de que no hayamos podido sacar cuestiones tan relevantes para la gente, de que tengamos un clima de inseguridad y con lo que pasa en las 2 principales instituciones policiales. Entonces esa es la cruda realidad. Ya la ilusión se cayó. Hoy día vamos a ver cómo salimos de esto. Esa es la sensación que tengo yo. Y la salida de esto, ¿tú no la ves como, por ejemplo, con la posibilidad de que se amplíe el gobierno, que entre personeros de la democracia cristiana, por ejemplo, ahí? Alguna vez te lo preguntaron, sí, creo, y tú dijiste, mira, que había entrado el grupo, si tú quieres, del socialismo democrático, sí, y estabas, y me acuerdo hace tiempo eso, y estabas tú mirando a ver si que eso daba algún tipo de cambio. ¿Qué te parece todo eso? Yo creo que habría que hacer un cambio en la conducción política respecto de no tener 2 coaliciones, como 2 almas, 2 cabezas, 2 estrategias, 2 diseños, 2 cabezas luchando por el predominio al interior del gobierno. Y a mí me parece que el hecho de que se forme un solo partido de izquierda como el Frente Amplio me parece un hecho positivo, pero me parece que ellos tienen que consolidar una cierta conducción que dé cuenta de que no hay 2 cabezas, sino que hay una cabeza con el presidente, con una coalición que está detrás. Y lo segundo que creo que
no hay que colocar los huevos en una sola canasta con la oposición pensando que si yo me entiendo con un partido, estoy al otro lado y resuelvo los problemas. Sino que tiene que haber una estrategia de fútbol total, la llamo yo, de entenderse con todos y de buscar los acuerdos con todos. Y no ser tan unilateral que pensando si que te entiendes con un solo partido de oposición, estás al otro lado. Yo creo que ese es un diseño que no ha funcionado. En la entrevista que tú le diste a La Tercera el 11 de marzo, mientras yo celebraba mi cumpleaños, tú estabas dando entrevista. En esa entrevista, tú dices un par de cosas que no se escuchaban, por lo menos de partidos que tenían la historia así grande como el de la Democracia Cristiana. Yo no la había escuchado hace mucho tiempo. Tú dices ahí, nosotros perdimos la batalla ideológica. ¿Qué significa perder la batalla ideológica para un partido que fue, pero que no necesitó llevar a ningún otro partido de acompañante cuando ganó el 64? Significa que en ese mundo distante hoy día del siglo XX, cuando la democracia con el gran presidente Eduardo Frei logró captar lo que en ese minuto Chile requería de hacer cambios en democracia y de tener un cuento, un relato que le hizo sentido a la gente. Como que fue con un solo partido que pudo gobernar, donde sacó una inmensa mayoría, y la Democracia Cristiana por muchas décadas fue el principal partido de Chile porque le ofrecía a la gente un relato, una identidad. Tú preguntabas qué es la Democracia Cristiana y ahí está Frei, es lo que han hecho, es sus ideas, la conducción del país. Cuando después el mundo cambia en Chile con la dictadura y el mundo cambia con la revolución tecnológica, las comunicaciones, lo que hoy día existe en ese mundo, el mundo cambió dramáticamente. Dejó de ser bipolar, se terminaron la lucha por el control del mundo y en que el capitalismo, bueno, se impuso en todas partes del mundo. Entonces la pregunta que surge, ¿y qué tiene que hacer el partido de inspiración cristiana en este mundo del siglo XXI? Y yo creo que nosotros no hemos logrado encontrar un cuento que le haga sentido a eso. Porque yo sigo pensando que la base del cristianismo es lo que alguna vez dijo Jesucristo: miren, los hombres son todos iguales en dignidad. Y mi hermano es mi prójimo, no es mi adversario ni mi enemigo. Y yo tengo que ser solidario porque vamos navegando en esta nave por un universo y tú puedes tener autonomía personal, pero si no tienes colaboración, solidaridad con el resto, bueno, ¿qué es lo que somos entonces los seres humanos? Ese relato lo tiene que reposicionar la DC en lo que yo llamo el ancho camino del medio entre los extremos que hoy día tiene el país. Tenemos que recuperar eso. Y eso significa en materia política consolidar la democracia, cambiar el sistema político, modernizarlo. Y en economía significa reconocer el intercambio de bienes y servicios, que no es lo mismo que el capitalismo, que yo lo grafico en una economía social y ecológica de mercado, cercano a lo que hacen los demócratas cristianos alemanes, que han consolidado un país ícono en la historia del mundo. Creo que eso es lo que tenemos que recuperar en la conducción del partido. Y por eso yo acepté, a petición de Alberto Undurraga y otra gente que me dijo que colaborara, y bueno, al final acepté y hoy día asumí como vicepresidente. Ahora, ahí hay un punto que me parece súper interesante porque se habla poco de eso. Se habla poco de, a ver, llamémoslo así, de la palabra ideología, que fue tan maltratada en algún momento dado. Pero se habla poco del peso de las ideas. Más bien estamos llenos de personas que tienen medidas y tienen planes, y el 90% de los planes de repente son hacer, pero pedazo a ti, que te señalo y te identifico como mi adversario y como mi enemigo también. Lo estamos viendo en un montón de países alrededor de América Latina, que sacan presidentes sobre la base de discursos tremendamente brutales contra enemigos que se advierten son absolutamente intratables. Bueno, nosotros no hemos llegado todavía a eso, a pesar de que hay algunos que lo están intentando, pero ¿cuál es la amalgama que podría unir relativamente bien un espacio de pensamiento donde
uno pudiera sentirse que, aunque no compartiera todo, formaba parte de eso. Eso era una constitución en algún momento dado y hemos fallado 2 veces en las constituciones. Claro, lo que pasa es que hemos visto en el mundo, ¿no es cierto?, posiciones extremas, sobre todo de extrema derecha, gobiernos autoritarios, y en que llegan con mucha influencia a lo largo del mundo, y mucha gente acá en Chile también se entusiasma con eso. Pero eso es vivir en un mundo que te da a lo mejor réditos en el corto plazo, porque significa que tú estás en un mundo polarizado, en un mundo de fanatismo. Y la gran lucha de la humanidad con la modernidad hace 400, 500 años en adelante fue la lucha por la tolerancia, por aceptar las diferencias. Y entonces significa que hoy día en el siglo XXI estamos volviendo el mundo atrás, y en que tú tienes la verdad y el otro está equivocado. Eso terminó con la modernidad, donde antes la Iglesia Católica era la verdad y el imperio era la mano política. Pero la tolerancia te dice que es tu verdad y es mi verdad. Y la forma de resolver eso es el sistema democrático. Porque con esos sistemas tú puedes ganar en el corto plazo. ¿Y después qué va a hacer después? Pinochet dio el golpe. ¿Qué fue después de Pinochet? ¿Cómo salió? El señor Bukele hace eso. ¿Qué va a hacer de su futuro? En algún momento se va a estar viejo, va a tener que irse. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el señor Maduro, el señor Bolsonaro? Lo persistente es el sistema que tenemos, donde la clave está en la posibilidad de entenderse respecto de gente que piensa distinto, pero que coloca un mínimo común denominador que te hace la paz, la tranquilidad, la consolidación del Estado, la tolerancia, etc. Eso es lo permanente. Ahora sí, Francisco, claro que hay una variable que es bien compleja porque tiene un porcentaje de, llamémoslo así, naturaleza humana, tiene un porcentaje de vida y experiencia, tiene un porcentaje de esperanza de futuro, y que son las creaciones de determinados miedos, donde tú, si es que la persona se siente amenazada por algo, ya sea porque sea real el miedo o no sea real, pero lo percibe, bueno, esas personas lo que buscan es los Bukele, los Milei, que les dicen, oye, yo me deshago de todas estas personas que los molestan y qué sé yo, los meto todos presos. Y ese discurso hoy día le está ganando a los discursos clásicos democráticos. Claro, pero lo que yo digo, que la diferencia entre la gente que tiene todas esas sensaciones y aquellos que conducen, porque la política es la conducción de la sociedad y del Estado, que aquellos conductores tienen que entender de que esas soluciones de corto plazo fáciles de implementar, a la larga nunca perduran. Porque el ser humano, hablemos de la revolución agrícola, 10.000 años atrás, bueno, estuvo guiado siempre por miles de años por el autoritarismo, donde lo que mandaba era el rey y te cortaba la cabeza, no había el derecho, no habían tribunales, te mataban. Hace 300 años, el ser humano descubrió que había una fórmula distinta de convivir, en que hoy día el presidente o el rey no viene aquí y te corta la cabeza, si tú piensas distinto. Que este sistema tiene muchas carencias. La pregunta, ¿y qué sistema tenemos los seres humanos de convivencia que permita que tú te vayas a tu casa relativamente en paz, digamos, a dormir, independientemente de los problemas de seguridad que hoy día tenemos? Entonces yo sigo creyendo que esa es una mirada y una batalla de las ideas. ¿Por qué? Porque nosotros somos animales, pero nos diferenciamos en que tenemos racionalidad. Y a propósito que ahora en abril se van a celebrar los 300 años del nacimiento de Kant, el filósofo de la modernidad y de la racionalidad. Entonces yo digo, ese es el debate que tenemos que hacer en Chile. Porque si tú no tienes ideas respecto del mundo, de la sociedad, de la familia, de la manera de organizarte, bueno, ¿cómo te entiendes tú? Bueno, pero ahí hay un punto bien interesante que en filosofía política debe ser apasionante de tratarlo, que es, ok, pasamos por toda esa serie de sistemas que tú describiste muy bien, y de pronto llega una serie de situaciones donde te plantean nuevamente, ¿sabes qué?
no es que haya que mejorar la democracia, pero es que sabí, ¿por qué no mejoramos las dictaduras? ¿Por qué no amononamos más la dictadura? Porque, y te van a decir, la naturaleza humana de las personas es que alguien tiene que mandar y alguien tiene que obedecer y la cosa tiene que ser vertical. Y tú ves lo que está pasando aquí y allá cuando las cosas se extreman. Bueno, la gente no quiere trabajar, en fin, vemos a las personas arrancando de los países de aquí para allá y que alteran todo con la migración. En fin, hay que poner orden. Y el orden vuelve a ser la palabra central de los discursos. Claro, pero lo que pasa es que la historia te persigue, porque toda la historia de regímenes autoritarios y de esa naturaleza, como por ejemplo los nazis en Alemania, bueno, eso se derrumbó, en definitiva la fuerza no logró imponerse. ¿Y qué se impuso? Se impuso un país como Alemania hoy día, que es uno de los países más democráticos, más modernos, más justos del mundo, después de esa catástrofe que significó. Entonces, cuando tú tienes una mirada de país a corto plazo, no logras resolver los grandes problemas. Y en Chile lo que hemos tenido en el siglo XIX, en el siglo XX, que nunca hemos logrado tener un consenso respecto de ciertas cosas fundamentales. Sí. Y es algo que yo le reclamo a la derecha del país, que han estado gobernando por mucho tiempo y que han tenido el poder político y el poder económico, de no entender que el cortoplacismo, que se manifiesta, por ejemplo, en negarle la sal y el agua al gobierno y no quiere ninguna reforma tributaria, ni de la ISAPRE, ni de la salud, ni de las pensiones, eso es ganancia corta. Al final, el que pierde es el país porque tú no resuelves los cuellos de botella. Nosotros lo tuvimos en el siglo XX con los militares, donde no había consenso, hasta que dieron un golpe de Estado. Y después de eso entendemos la importancia que tienen las Fuerzas Armadas en la estructura del Estado. Lo tuvimos con la economía, en que nunca había consenso de que había que gastar y gastar nomás. Y después nos dimos cuenta que había que tener responsabilidad financiera en el manejo de las finanzas públicas. Entonces hemos aprendido dolorosamente, pero todavía no aprendemos a que tenemos que colocarnos de acuerdo en cuestiones centrales que conduzcan al país al despegue, al desarrollo. Pero mira tú, te sigo perfectamente la línea de tiempo que estás haciendo y te agrego la línea de tiempo porque ¿qué pasa en un país cuando no es capaz de sacar un proyecto de constitución que satisfaga a la población 2 veces? Y 2 veces en el lapso de 2 años. O sea, si ese no es récord mundial, anda pegando en el poste. Bueno, tú has dado el ejemplo más paradigmático de la falta de responsabilidad en ponernos de acuerdo respecto de una cuestión fundamental que es la Constitución. Porque la gente dice, bueno, las constituciones, pero ¿qué son las constituciones? Si las constituciones son las reglas del juego de la sociedad, las reglas del juego por las cuales se rige la sociedad. Y tuvimos un primer proyecto y proceso constitucional que se fue a un extremo y la gente con sentido común dijo, este es un experimento, no me hace cuento, y lo rechazó. Y después el péndulo se va al otro lado, donde estaba la derecha controlando esto, y tampoco fue capaz de ser generosa y decir, mire, ¿qué país construyó? Y tampoco la gente le hizo cuento. Entonces yo digo, no tiene responsabilidad esto los partidos políticos, no tengo razón cuando yo reclamo y apelo a que tengamos un sentido de Estado para construir y no estar con oposiciones, con calculadora en la mano, de tal manera que yo te jodo a ti porque yo tengo posibilidad de acceder al gobierno en los próximos años y estoy pensando en eso y no estoy pensando en resolver los grandes temas que nos dividen. ¿Y qué tanto de la actividad política, a tu juicio, Francisco Huanchumilla, tiene que ver con exactamente lo que estás diciendo? Más con los deseos de alcanzar un escaño que con los deseos de resolver los problemas del país. Bueno, por eso mismo que yo soy partidario, no de volver al sistema binominal, pero yo creo que la Cámara de Diputados no aguanta un sistema de 21 partidos con el cual tú preguntas, bueno, ¿con quién me entiendo para sacar las cosas adelante? Eso necesita un ajuste del sistema político partidario, proporcional, corregido, como corresponde, pero que le dé sentido a la oposición y le dé sentido al que gobierna, de saber que teniendo mayoría o no teniendo mayoría, va a tener un interlocutor al otro lado que va a permitir que las instituciones funcionen. Pero en este minuto no hemos logrado resolver ese tema. Y esa situación, ¿tú la conversas con tus pares en el Parlamento? Porque no debe ser el único que piensa lo mismo. Mira, en la Comisión de Constitución del Senado, donde yo he estado todos estos años,
tenemos una muy buena relación entre los 5 senadores que hemos estado ahí. Y como son temas jurídicos, políticos y constitucionales que vemos ahí, normalmente tenemos este tipo de conversaciones. Las hemos tenido a lo largo de estos años. Pero a lo mejor falta algo más, ¿no? que conversarlo entre 5 miembros de una importante comisión en el Senado. Pongámoslo de otra manera. Voy a citar esa cita latina que a veces sirve para identificar determinadas cosas. Cui bono. ¿Quién se beneficia con que a Chile le vaya mal, como le está yendo? O que al gobierno le vaya mal. O que la oposición no pueda sacar el proyecto de constitución que trató de sacar en el Consejo. ¿Quién se beneficia con eso? Es más importante el beneficio del ganador, llamémoslo así, el ganador virtuoso que asume que todos somos parte de un mismo pueblo, o estamos viendo una serie de ganadores que aprovechan determinadas cosas, pero básicamente el tema es alcance de poder. Es solamente alcance de poder. Porque lo que tú quieres es ganar posiciones de poder al interior del Estado, que te da un montón de cuentos, como para tener un clientelismo que te puede satisfacer electoralmente, pero que no logra traspasar ese poder en hacer un proyecto estratégico de desarrollo para el país y ponernos de acuerdo en los grandes temas. Ese es el drama que hoy día tiene Chile, digamos. Entonces, por ejemplo, se logra un acuerdo en sacar 20 y tantos proyectos relacionados con el derecho penal, de más pena, más delito, más cárcel, pensando que el derecho penal es la panacea para combatir el problema de la inseguridad. Y yo digo, ¿y por qué no nos colocamos de acuerdo en una gran reforma a la policía, a carabineros, investigaciones, y a crear un potente servicio de inteligencia que se anticipe al delito? Porque carabineros, la policía, investigaciones, el Ministerio Público, los tribunales actúan cuando el delito se produce. La pregunta, ¿qué haces tú en materia preventiva? Esta es una cuestión muy estudiada en el Reino Unido y en España y en Europa en general respecto del sistema preventivo para la seguridad ciudadana. Entonces, la lucha por poder significa que tú eres cortoplacista y no tienes una mirada en el horizonte. Y por eso quieres ganar cuestiones cortas. Y eso, a mi juicio, no te rinde. Correcto, pero para cambiar esa mirada, a tener la mirada que podríamos hablar de contribución, cooperación nacional, una serie de cosas que, si bien podemos discrepar en un montón de puntos, podemos acordar una serie de otras cosas. ¿Qué viabilidad o qué posibilidad ves tú en que eso se produzca cuando eventualmente el gobierno está con muy baja aprobación después de haber salido, como tú muy bien lo describiste, con una serie de ínfulas de esperanza y de juventud, qué sé yo? Técnicamente o teóricamente alguien te podría decir, pero oye, las oposiciones cuando pasan este tipo de cosas no hacen nada para mejorar la situación del gobierno. Mira, la primera responsabilidad en esto lo tiene la conducción política. Obvio. El que conduce. Obvio. En este caso, el presidente y su coalición, y más específicamente el presidente y su comité político, que son los que conducen este barco en las aguas procelosas. Es como si a ti te dijeran, mire, vamos a ir al mar de Drake y vamos a cruzar para la Antártica. Y tú dices, yo quiero saber quiénes son los capitanes. Bueno, esto me da confianza. Ellos tienen que conducir ese proceso y decir, en base a este escenario que tengo, difícil, complejo, adverso, ¿cuál va a ser el diseño que yo voy a tener? Si tú te dedicas a la cosa puntual, al proyecto, a los pasillos y a conversar con uno y con otro y sacar cosas puntuales, sin un sentido estratégico de conducción, viene en la paralización política que hoy día tenemos, donde hay un problema de gestión política. ¿Tú dices que eso es lo que está pasando hoy día? Yo creo que es eso. Y al frente tienes que tener tus partidos fuertes, porque la democracia funciona en relación con partidos fuertes que son capaces de representar los grandes anhelos de la ciudadanía en los momentos que están.
en el siglo XXI, en este mundo que hoy día vivimos, y que entonces al frente del gobierno u oposición, sean capaces de verificar cuáles son los puntos centrales en que el país necesita salir adelante. A mí me parece que tenemos un problema de crisis de gestión política en el país. ¿Cómo se resuelve eso? Yo creo que habría que hacer una modificación al sistema político. Creo que la coalición tiene que ponerse de acuerdo con su otra coalición para tener una conducción unitaria que le permita decirle al país, mire, somos dos coaliciones, pero somos un solo conductor. Y creo que hay que pedirle a los partidos, digamos, un punto de vista un poquito más estratégico. ¿Hay generosidad para eso? Se requiere no solo generosidad, se requiere formación política. Se requiere que el mundo político lea la historia, lea otros procesos, lea lo que pasa en el mundo, que tenga una sólida formación ideológica y política, que lea. Yo siempre ando regalando libros, porque mi vida ha sido, bueno, leer de todo, historia, todo eso. Porque eso te forma para ver cómo el ser humano en distintas coyunturas ha resuelto estos temas, porque tú no vas a inventar la rueda. Pero yo creo que nos falta un poquito de eso. Falta esto. Mucho. Francisco Guanchumilla, muchas gracias por haber estado con nosotros de nuevo. Gracias, Fernando. Muy bien. Gracias.